Cuando hablamos de los últimos tiempos, también hay que pensar en cómo nuestra vida debe ser sabia, o nosotros debemos de ser sabios en el uso del tiempo. Un tiempo que no se detiene, un tiempo que se nos va, los días, las semanas, los meses y los años transcurren inexorablemente y también mirando hacia atrás nos damos cuenta que se han esfumado rápidamente. Pensando en esto, en que nuestros temas de estas semanas han sido el discurso escatológico de Jesús y cómo estamos en los últimos tiempos. Pensemos también en nuestro tiempo, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Vamos al Evangelio de Lucas, en su capítulo 21. Voy a leer el verso 16 porque nuevamente el título de este domingo, puesto que no terminamos la semana pasada, se relaciona con que la bestia tiene autoridad o tiene poder, se le permite matar a los santos. Y entonces repasemos ese verso 16 de Lucas 21 que dice: «Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros». El tiempo de la persecución para nosotros se acerca cada día más, y no olvidemos que la Iglesia, a lo largo de sus 20 siglos de historia, aquí, allá o acullá, ha sufrido persecución. ¿Y cómo estar preparados? Por lo pronto, no olvidemos que la persecución viene, o nos tomaría desprevenidos, nos caería como un lazo de repente, como aquella jaula que se cierra que habíamos dicho. Por otro lado, en tanto que la persecución llega, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Y no debe sorprendernos que suframos esa persecución, en contraste con aquella postura que podríamos llamar escapista, de quienes piensan que la Iglesia va a ser llevada de este mundo antes de un periodo llamado la Gran Tribulación. No olvidemos que la Iglesia, insisto, durante sus 20 siglos de historia, ha sufrido y ha vivido el dolor por el mundo, el rechazo del mundo, el martirio y las calamidades que hay en el mundo como una gran tribulación. Y que de acuerdo con las palabras de Jesús, nosotros, sus discípulos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser entregados, aún por los más cercanos a nosotros, y deja claro Jesús, y matarán a algunos de vosotros. No debería sorprendernos. Voy ahora, en el mismo capítulo 21, a partir del verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, lo que decía yo del tiempo, y que ya también reflexionamos sobre esto. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este lazo, que es el carácter repentino del fin que llega, también podría convertirse en un lazo para los discípulos que estén desprevenidos y que hayan cargado sus corazones de lo inmediato, de las cosas de esta vida. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pienso que la reflexión de hoy será la última para cerrar este capítulo 21 y entraremos directamente a la tribulación que sufrió Jesús ya en persona. Aquí está hablando de la tribulación que viene al mundo y de la que viene a sus discípulos. Pero a partir del capítulo 22 también Jesús sufre, también tiene que enfrentar el dolor y la muerte. Voy a leer en el griego el verso 31 para que lo tengamos hoy presente como un pensamiento central. Lucas 21, 31. Si ya lo tenemos en pantalla, no sé. Sí, gracias. Gracias Ángel que está en cabina. Dice así: Utos que imis otan idite taftaginomena, ginos que te otiengis esti basilia tu ceu. ¿Qué quiere decir? Así también vosotros. Utos que imis, así también vosotros. Otan idite taftaginomena, cuando viereis estas cosas realizarse, ginosquete, sabed, otiengis estin y basilia tu ceu, que cerca está el reino de Dios. Bien, entonces, frente al dolor de ver el sufrimiento y el pecado del mundo, frente al desánimo y a veces la indignación que nos produce el predominio de la mentira, la dictadura de un pensamiento demoníaco único que hoy se impone en el mundo, a pesar del dolor que nos pueda causar perder todas nuestras propiedades, ser encarcelados, torturados o asesinados, Jesús nos dice que nos alegremos. Y la razón es que entonces significa que está cerca el reino de Dios. Y sin cambiar el sentido, bien podríamos parafrasear, está cerca el tiempo de la plenitud del reino de Dios. Porque el reino de Dios ha llegado, ha advenido a este mundo desde que Jesús apareció. Y el reino de Dios ha estado en la iglesia de Cristo durante estos 20 siglos. Y todos los que hemos creído hemos nacido en el reino de Dios. Pero este versículo se refiere a esa plenitud, cuando el reino de Dios sea establecido, cuando en la parusía, cuando Jesús venga y al mismo tiempo que resucita a los creyentes, también juzga a los malvados y entonces se establece por completo el reino de Dios. A eso se refería Jesús cuando dice en el Padre Nuestro: venga tu reino. Y nosotros nos hacemos eco de la petición de Jesús. Deberíamos siempre, como un principio que motiva nuestra oración y el tipo de peticiones que hacemos, y también como un principio que ordena y da prioridades a nuestra vida, que esta fuera la visión, el anhelo y la petición. Venga tu reino. Ahora, quisiera que vayamos al libro del Apocalipsis. Yo titulé, decía, estas dos pláticas como que la bestia tiene permitido matar a los santos. Vamos a leer ese pasaje, todo el capítulo 13 del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón,
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vi después otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para hacer que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué he leído Apocalipsis si estamos en Lucas? Bueno, porque cuando Jesús nos dice varias cosas, que vendrán falsos cristos y falsos profetas, que engañarán a muchos, que los discípulos serán perseguidos y asesinados, que Jerusalén será destruida, que no quedará piedra sobre piedra, que habrá grandes señales catastróficas, sociales, políticas, en los tiempos del fin. Y después, cuando nos dice que habrá discípulos cuyos corazones se carguen de manera embarazada, distraída de las cosas de este mundo y no estén preparados, cuando nos ha dicho que el mundo vivirá situaciones análogas a las de Sodoma y Gomorra, a las de los tiempos del diluvio, cuando nos ha dicho que muchos de los siervos estarán dormidos o estarán mal administrando su casa, y entonces de repente vendrá el Señor a la hora que no sabemos y castigará a esos siervos inútiles. Cuando el Señor nos exhorta a velar y a estar listos y a proclamar su nombre, porque en cualquier día, como un rayo que se manifiesta de un extremo del mundo al otro, en poder y gloria aparecerá para destruir y condenar a los impíos, resucitar y salvar a los santos y entregarles el reino. Cuando Jesús dice todo eso, hemos reflexionado que deberíamos entonces estar atentos, porque el misterio de iniquidad, que es ese poder oculto que está preparando al mundo, que está acostumbrando a la gente a lo feo,
a lo malo y a lo falso, en contra de los tres grandes trascendentales, lo bello, lo bueno y lo verdadero, conforme el misterio de iniquidad, ese poder que prepara el camino del anticristo, está actuando en el mundo y se manifiesta hoy en un relativismo ético que se impone a todas las personas. Cuando en el concepto de una falsa libertad, hoy se pretende hacer lo que cada quien quiera y se convierten en derechos las pasiones, las exigencias de los desordenados. Cuando estamos en el tiempo donde la violencia y la mentira utilizan todas las formas de comunicación para manipular a las masas, hundirlas en la ignorancia, alejarlas de Dios. Hoy que estamos frente al avivamiento del ocultismo en todas sus formas, debemos tener claro que estamos a las puertas de la manifestación del anticristo último, del anticristo final. Así como habría de venir un profeta último, y fue Juan el Bautista, precediendo la aparición del Mesías, Jesús de Nazaret. El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hay una especie también de precursor del anticristo, es el misterio de iniquidad. Y un anticristo final del que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, en una serie, en una cadena de símbolos, cuáles serán sus características y qué debemos esperar. Entonces, unamos estos pensamientos. Jesús nos ha advertido de lo que viene al final de los tiempos, previo a su regreso. Y también hemos visto en 2 Tesalonicenses cómo ese regreso de Cristo no puede suceder si antes no se manifiesta el hombre de pecado, cuyo advenimiento se está preparando por el misterio de iniquidad. Y ahora he querido poner el énfasis en que preparándose la llegada de este anticristo, de esta bestia, y cuando también se manifieste plenamente y esté gobernando, la persecución contra la iglesia se incrementará como nunca antes se ha visto. Y a la par que una gran proporción de la iglesia de Cristo habrá caído en la apostasía, algo que ya platicamos, otra parte de la iglesia de Cristo estará dispuesta a pagar el precio de ser fiel al Evangelio, el precio por no negar a Cristo, y esa será una iglesia purificada, avivada, porque el sufrimiento, el desafío de tener que ser fieles en la persecución, nos limpia, distingue al verdaderamente fervoroso del tibio. Jesús expresaba esto en una parábola que está en otro evangelio, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 25, y se conoce como la parábola de las 10 vírgenes, que representan a todos aquellos que están esperando al esposo. No me detengo mucho en la explicación de esa parábola, solo quiero recordar que la mitad de aquellas vírgenes que esperaban al esposo se durmieron. Bueno, todas se durmieron, pero 5 de ellas no tenían aceite. El aceite es la relación con el Espíritu Santo. El aceite ahí representa de qué manera nos estamos entregando cada día en respuesta amorosa al amor que Dios ha derramado en nosotros por su Espíritu Santo. 5 de ellas no tenían aceite y no pudieron estar preparadas para la llegada del esposo. Porque a la medianoche, bueno, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, pero a la medianoche se oyó una voz: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Estas señales de las que Jesús nos advierte, este verso 31 que acabamos de leer en la lengua original del Nuevo Testamento, nos advierte
que estas señales anuncian que el reino está cerca, por tanto constituyen la voz que dice, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿Y cuándo se escucha esta voz? Cuando la noche está en las tinieblas más profundas. Tinieblas que retratan la situación de nuestra época, de la que le ha tocado vivir a usted y a sus hijos y a sus nietos. La voz de las señales es clara, es fuerte. El esposo está llegando. Prepárense para recibirlo. La mitad de la iglesia en la apostasía ha abandonado al Espíritu Santo. Aunque hable del Espíritu Santo, en su vida no es real una entrega al Espíritu Santo ni una auténtica fidelidad al mensaje del Evangelio. Y la otra mitad de la iglesia son aquellas que han encendido sus lámparas. El aceite es el combustible para encender las lámparas. La relación con el Espíritu Santo permite que puedan ser verdaderamente la luz del mundo y que por tanto en ese fervor y en ese amor haya también un anhelo expectante del regreso de Cristo. Esa es la situación. Y nosotros como iglesia que vive ese momento profetizado aquí, tenemos que tener visión clara del momento histórico y escatológico que nos ha tocado vivir. Creo que de las cosas más terribles o lamentables es que algunos creyentes o la iglesia no sea consciente del momento, de la importancia del momento y del papel que le ha tocado vivir. Y si nosotros podemos estar conscientes, nos ha tocado vivir los tiempos finales, los momentos que preceden a la aparición del anticristo. Nos ha tocado vivir los tiempos de la mayor apostasía, los tiempos de la mayor decadencia moral, política, filosófica del mundo. Nos ha tocado vivir eso. Pero también nos toca vivir los momentos previos al retorno de Cristo, al avivamiento de aquellos que pueden encender sus lámparas por el Espíritu Santo. En ese contexto hay que interpretar claramente lo que en símbolos, repito, el Apocalipsis nos dice acerca del anticristo. No le llama el anticristo, le llama la bestia. Vamos allá al capítulo 13, verso 1 del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar. Bueno, voy a ir diciendo lo que significan los símbolos. El mar, en esta literatura apocalíptica, significa las naciones que no conocen a Dios. El mar como una manifestación del abismo. El mar inquieto, lleno de olas y de tormentas. Las naciones del mundo, las naciones sin Dios. Y vi subir del mar, es decir, de entre las naciones, surge una bestia. Una bestia es un gobierno, a la vez que un hombre. Recuerden ustedes el libro de Daniel, donde la bestia, que es un león, representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Y después tenemos a los imperios medo-persas con el oso y el leopardo, representando a los reyes medo-persas. Así, una bestia es un gobierno y es un líder, en este caso, como veremos, mundial. ¿Por qué mundial? Porque tiene 7 cabezas. El 7 es uno de los signos de totalidad. Y las 7 cabezas, la cabeza es principado. En el hebreo, Rosh puede significar principio, pero puede significar príncipe, puede significar autoridad. 7 cabezas es que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. Y tiene 10 cuernos. El 10 es otro de los números de totalidad, como 10 mandamientos o 10 plagas en Egipto.
Los cuernos representan gobernantes. Por eso 10 cuernos aquí significa la sumisión de todos los gobernantes de la tierra a este poder omnímodo, centralizado y a la vez global, a la vez mundial. Entonces, fíjense, una manera de gobernar, unos recursos capaces de gobernar el mundo a través de los reyes, presidentes, dictadores de los demás países, de todas las naciones. En sus cuernos, es decir, en los gobernantes, hay coronas, hay diademas, o sea, corroborando que los cuernos en la Biblia, digo, son también poderes y tienen coronas, poderes de los gobernantes. Corona sobre sus cabezas, un nombre blasfemo, es decir, el nombre representa la naturaleza de la cosa o de la persona. Un nombre blasfemo significa que la esencia, la naturaleza de este gobernante y de su gobierno es estar en contra de Dios, es ofender a Dios. Y yo les he dicho en otros momentos que efectivamente estamos en una época post-cristiana y anticristiana, y que desde muchas trincheras diferentes el cristianismo está siendo atacado, denostado, negado, prohibido, sea desde los ámbitos religiosos como el Islam, sea desde otros ámbitos religiosos que pretenden no ser religiosos como la nueva era, que pretende desprestigiar al cristianismo o equiparar a Cristo con cualquier fundador de religión o con cualquier fuerza interior que suponen que tenemos todos. También por regímenes políticos como los países socialistas, de izquierda o pseudoizquierda hoy, como regímenes de derecha que han adoptado el relativismo moral y las ideologías de género y el feminismo. Por todos lados el cristianismo está siendo excluido, atacado, marginado, con la intención, como lo quisiera la filosofía posmodernista, deconstructivista, llegar a tener un lenguaje y una reflexión que ya no considere siquiera el cristianismo ni a favor ni en contra, que haya superado al cristianismo. Estamos en una época postcristiana y anticristiana. Eso tiene un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, ese gobernante y ese imperio, era semejante a un leopardo, es decir, tiene la extensión y la fuerza del imperio persa. Y sus pies como de oso, tiene también la fuerza del imperio de los medos, y su boca como boca de león, el esplendor del imperio babilónico. Es decir, que aquí Apocalipsis está citando las primeras 3 bestias del libro de Daniel. Y lo que está diciendo es que esta cuarta bestia, que también ve el profeta Daniel como una especie de combinación, de híbrido, de partes diferentes de un animal, esa cuarta bestia es a la que ahora también el Apocalipsis se está refiriendo. Y este gobierno será posible y tendrá mucho poder porque alguien le va a entregar autoridad. Leamos el final del verso 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, en el capítulo previo, el capítulo 12 del Apocalipsis, se nos cuenta de otro símbolo, el dragón, que representa a Satanás. Y el gobierno final del ámbito humano, social, político y económico será el esfuerzo último también de Satán por dañar al hombre, por arrastrar a la perdición a la mayor cantidad de seres humanos posible. Recuerde que nunca este planeta había tenido tantos habitantes. En los millones de años de existencia de nuestro planeta, nunca había habido tantos millones de habitantes. Por eso podríamos decir también
que hoy la iglesia tiene más integrantes que nunca, pero tristemente también tenemos que decir lo contrario. La cantidad de personas que el diablo quiere arrastrar a la perdición es mayor que nunca. Y esa es la razón. El diablo no puede hacer directamente milagros ni ataques contra los seres humanos. Y gracias a Dios por ello, porque si no, ya nos hubiera matado, ya nos hubiera mandado terremotos, tempestades, plagas, monstruos. No sé. Esto platicábamos en la reunión de padres del viernes sobre qué es lo que puede hacer el diablo y qué no. Y aprovecho para invitarles a todos, porque en realidad son temas que afectan a los padres, a los hijos, a los que están por casarse. Les invitamos a todos. El diablo solo puede tentar a los seres humanos invitándoles a utilizar mal aquello que Dios nos ha dado. La vida, el tiempo, el dinero, la salvación, la familia, los recursos, la riqueza, el poder. Eso es todo lo que Él puede hacer. Claro, es mucho. Es mucho porque si los hombres aceptamos esa invitación, aceptamos la destrucción. Por algo Jesús le llamaba que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Pero no puede hacer nada si los hombres no aceptan la tentación. Por eso la Biblia es muy clara, ¿no? No podemos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios dará con la tentación también la salida. Oh, el Padre nuestro, guárdanos de caer en tentación, líbranos del mal. Pero Satán entonces, ahora en estos tiempos últimos, está logrando que muchos hombres se vuelvan sus adeptos, aunque no le llamen Satán. Aunque no crean en él, no importa eso. Lo que importa es que acepten las ideas de este gobierno final. Y ahí está poniendo él, el diablo, todo su empeño, y por eso dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No imagine usted que el anticristo va a ser el hijo sobrenatural de una mujer que tiene concubito con el diablo. No. Son seres humanos. Las bestias, los anticristos que han existido, este anticristo final y todos los que le apoyen son seres humanos. Normales, ordinarios. La diferencia es que nosotros podemos prestarnos como instrumentos de Dios o como instrumentos del mal. No podemos permanecer neutros, porque hemos sido creados para vivir en una comunión amorosa con Dios. Y cuando no vivimos esa comunión, cuando hemos tomado la decisión de vivir aparte de Dios, nos hemos puesto a expensas de ser instrumentos del mal. Seamos conscientes o no, lo hagamos deliberadamente o no. De ahí la importancia de que rindamos nuestra vida a Jesús y no estemos esperando un tiempo de mañana o de pasado. Si oyereis hoy su voz, dice el texto, si oyereis hoy su voz, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es claro que estos pasajes no son literales, ya dije que son símbolos. No esperen un ser humano con 7 cabezas y que luego le hieren una cabeza y como que se muere y resucita como si fuera Cristo. Digo, algunos interpretan eso. No seamos literalistas con un libro que no es literal, que es simbólico. Ya dijimos que las cabezas son los poderes que se le han rendido a este gobernante último. Uno de esos poderes que parecía haber desaparecido volverá a resurgir. Pienso que esa cabeza representa una de las esferas de la vida, el poder religioso. Ese poder religioso que parecía haber desaparecido tras
el advenimiento del materialismo, del marxismo, del positivismo, del avance de la ciencia, donde aparentemente la gente ya no creería nada más allá de lo que se ve y se toca. Ese poder religioso está resurgiendo como nunca, aún en los intelectuales. A mí no me deja de sorprender de cantantes, pensadores, intelectuales de hace muchos años que eran jóvenes y que eran ateos, como hoy se han adscrito a la nueva era, al esoterismo. Y tenemos aquellos otrora combatientes marxistas convertidos en creyentes de la energía y de la fuerza y de la naturaleza y de la Pachamama. ¿Por qué? Porque la cabeza resurge. Y entonces adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Repito, no es que la gente sea consciente y diga, yo quiero adorar al diablo. No, los que sigan las escuelas filosóficas posmodernistas ni siquiera crean en el diablo y no están diciendo quiero adorar al diablo. Mucha gente ni siquiera creería que va a venir un anticristo. Entonces, ¿cómo adoran al diablo y a la bestia? Recuerde que adorar es postrarse, es entregarse. Y mientras todo aquello que proviene de Dios es de plena conciencia y Dios nos invita a tener cada día más una plena conciencia de su palabra y de la manera en que le amamos y nos entregamos a Él, las estrategias de Satanás son diferentes. Él prefiere que la gente esté enajenada, que las masas estén dormidas, que estén inconscientes, que no sepan lo que hacen. Pero al final están postradas frente al diablo, postradas frente a la bestia. Y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, no van a haber otra opción. Recuerde que hemos hablado de que el pensamiento que se impone hoy a través de las leyes, de los medios de comunicación, un pensamiento que rechaza y sentencia a todos los que no estén de acuerdo, un pensamiento que es también ley mordaza, porque ahora es casi imposible decir algo contra la imbecilidad de la gente. Bueno, eso exactamente quiere decir que la gente se preguntara implícitamente, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este gobierno, esta ideología que por fin nos trae la libertad? ¿Y quién puede luchar con ella? Si tiene un respaldo de los grandes capitales mundiales, los magnates más ricos de la tierra, respaldan esto que ellos quieren llamar el nuevo orden mundial, que ni es nuevo ni es orden, ¿no? Pero lo respaldan. Y los políticos y la gente que cree este tipo de cosas ha infiltrado la educación, la psicología, la ciencia, la ONU, la política. Todo está infiltrado. Por eso aún nuestros hijos en la escuela van a recibir ese tipo de educación. Y ya está en los libros y ya los maestros están obligados a impartirla. ¿Quién puede luchar con la bestia? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Una boca que habla grandes cosas y blasfemias, es decir, los argumentos que parecen convincentes, que Pablo en las cartas pastorales llama que con argucia tienen estratagemas, artimañas del error para engañar. Así, los argumentos, en el fondo, falaces, absurdos, autocontradictorios, de todas estas ideologías que quieren imponer la mentira, la fealdad y la maldad, suenan bien. Son argumentos que suenan convincentes, suenan prometedores, como también fue prometedora la voz de la serpiente cuando le dijo a Eva y a Adán, este árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría, seréis como dioses. Es una sabiduría eso que se nos ofrece. Las librerías están llenas de ese tipo de reflexiones, de teorías,
de pensamientos que echan por tierra todo lo anterior, la tradición, la historia, la cultura cristiana. Poca que habla grandezas. Grandezas que en el fondo son blasfemias, pero que convencen a la gente. Ya les he hablado de las frases huecas, de los discursos huecos, como es un claro ejemplo el libro Mi lucha de Hitler. Todo un libro de cosas huecas, y sin embargo tiene la fuerza de la blasfemia, de arrastrar a la gente emotivamente, irracionalmente, de lo irracional, irracionalmente, sin razón, sin uso de la razón, en pos de la mentira. Y recuerde que Hitler es un prototipo, es un anticristo, prototipo del anticristo final. Va a tener autoridad 42 meses en este tipo de literatura escatológica. Dijimos que el 7 es un signo de totalidad. El tiempo desde que Jesús se fue hasta que Jesús regrese estaría simbolizado por un 7. En este caso, 7 años, por ejemplo, su equivalente. ¿Cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. ¿Cuántos meses son esos? 42 meses. 42 meses es la mitad de 7. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la mitad de 7 es un número indefinido. En realidad 42 meses no significa literalmente 42 meses de 30 días o 31 días o 28 días como eran los meses lunares de los judíos y de los babilonios, de donde los judíos tomaron la costumbre. Significa que todo el periodo de historia de la iglesia, el anticristo está actuando. Se parece a un 7, pero no es un 7. ¿Sabe por qué no es un 7? Porque no es una situación definitiva. El gobierno del principio de anticristo, la persecución contra los cristianos, el engaño al mundo, sí, es indefinido, va a durar mucho tiempo, todo el tiempo que hay este conflicto entre la iglesia y el dragón. Pero no es lo definitivo, porque cuando Jesús venga, entonces los poderes del mal desaparecerán. Por eso al final del Apocalipsis se dice que la bestia y el dragón y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. No es definitivo lo que ellos hacen, por eso solo puede ser simbolizado por la mitad de 7, los 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Contra qué habla este discurso? No solo esta persona que llamamos el anticristo, sino todo el régimen que él está construyendo. Toda la ideología, las filosofías que van fortaleciendo el misterio de iniquidad. ¿De qué hablan? Contra Dios, contra su tabernáculo, que son los cristianos, que es la iglesia, y los que moran en el cielo, es decir, contra todo lo que es trascendente. Ponga mucha atención entonces, porque usted encontrará ese tipo de discursos desde las ideas New Age hasta las ideas que pretendan ser más materialistas o más relativistas posibles. El punto es el mismo. Dejar a un lado a Dios o hablar mal de Dios, como quiera que sea. Dios no existe, el hombre creó a Dios, Dios es injusto, porque ya usarán algunas historias bíblicas para hablar de la injusticia de Dios, o Dios es la energía, o Dios eres tú mismo. Blasfemias contra Dios, blasfemias contra el tabernáculo. Esos cristianos es que son los discriminadores, son los retrógradas, son fanáticos, son fundamentalistas, son conservadores, son de derecha, son homofóbicos, son patriarcales. Un largo rosario de epítetos hablan contra el tabernáculo de Dios y contra el cielo o los que moran en el cielo, es decir, la negación de los valores absolutos,
de los principios generales, de todo aquello que es trascendente. Y eso es lo que caracteriza a nuestra época. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Noten que este verso es el que da título a nuestra reflexión de hoy. Santos son todos los cristianos. Aquí no se refiere a los santos en el sentido que distingue entre un cristiano ordinario y piensa que un santo es un cristiano non plus ultra. Y entonces dice, bueno, ¿quiénes son los santos? San Pedro, San Pablo, San Esteban, Santa Eulalia y Santa Sinforosa. No. Santo quiere decir que Dios le ha hecho su propiedad, le ha apartado de lo común, lo ha consagrado, valga, en la palabra consagrado está implícita la raíz de santo, lo ha consagrado para sí. Y por eso Pablo en sus epístolas, siempre en las salutaciones, refiriéndose a las iglesias, les llama santos, a todos los creyentes. Con todos los problemas que tengan los santos, como en la carta a los Corintios, donde se habla de tantos pecados de la iglesia de Corinto, y de todas maneras Pablo les llama los santos. Porque no somos santos, cuidado, no somos santos por lo que hacemos. Aunque nosotros seamos inmaduros y todavía pecamos, para Dios somos santos. Eso quiere decir que Él nos ha apartado como su pertenencia, como su pueblo, como su esposa a la que tanto ama. Eso es lo que nos convierte en santos. Hemos sido santificados por la gracia. No es una condición espiritual que nosotros hayamos alcanzado por nuestro propio esfuerzo. Entonces, cuando dice que va a hacer guerra contra los santos, quiere decir contra todos nosotros, contra todos los cristianos. Ahora, si algunos pensaban que cuando el anticristo apareciera, la iglesia ya no iba a estar sobre el mundo, este versículo no tendría sentido. Si los santos ya se fueron al cielo, ¿cómo la bestia va a poder hacer guerra contra los santos? ¿Y cómo se le va a dar permiso de vencerlos si ya no están? Pues eso sería un absurdo, ¿no? Entonces es claro que cuando el anticristo aparezca, como dice 2 Tesalonicenses, será antes del retorno de Cristo, cuando los santos estemos en la tierra. Y es a ese gobernante y a ese imperio mundial a quien se le dará oportunidad de perseguirnos y de vencernos no en el sentido de negar la fe. Él no nos puede vencer para que neguemos la fe. Vencernos en el sentido de matarnos, de destruir templos, iglesias, prohibir Biblias, quemarlas, torturarnos, lo que quiera. Matarnos. En eso nos puede vencer. Así que no debe sorprendernos entonces que esto ha sucedido a lo largo de la historia. Se le ha permitido porque no todo sucede porque Dios quiere. Eso ya lo hemos explicado. Pero con todo y ello, no pueden suceder cosas malas si Dios no las permite. Voy a tratar de hacer la diferencia. Una cosa es que Dios quiera y otra cosa es que Dios permita. No es lo mismo, aunque lo parezca. Voy a poner un caso, ¿no? Alguien lanza una bomba donde mata 5 niños. Dios quería eso en sentido positivo, lo deseaba, Él así lo pensó, así lo diseñó, dijo, sí es que yo quiero que alguien eche una bomba y mate a estos 5 niños. ¿Por qué? Pues no sabríamos las razones, por qué le caen mal a esos niños, o no sé por qué. Pero no podemos decir, conforme al Dios que la Biblia nos presenta, que Dios quiere que caiga una bomba y mate 5 niños. O cualquier otra cosa mala que a usted se le ocurra, cualquier otra desgracia o maldad. Sin embargo, otra cosa es decir que Dios permite
¿Por qué? Porque Dios podría haber hecho que esa persona que iba a lanzar la bomba no la lanzara, o que esa bomba no sirviera, o que esos niños no estuvieran ahí en ese momento. Dios permite. No lo quiere, pero lo permite. O sea, en otras palabras, usted y yo pecamos, porque Dios quiere, no. Porque nosotros decidimos, pero Dios lo permite. ¿Y por qué? Porque nos hizo libres. En ese sentido, Dios ahora no está interviniendo constantemente en el mundo. Dios ha hecho un mundo que dejó sujeto a las leyes por las cuales el mundo funciona. Y ha hecho unos seres humanos con libertad, con voluntad. Y todo lo que hacemos en esa voluntad tiene sus efectos sociales, tiene sus consecuencias individuales, familiares, macrosociales. Y Dios ha decidido no intervenir ahora, porque en su sabiduría y en su misericordia, Él está dando oportunidad para que el hombre tome sus decisiones, sufra sus consecuencias, tenga oportunidad de arrepentirse hasta el día de su muerte. Y obviamente los que sufren también tengan la oportunidad de confiar en Él en el sufrimiento. Recuerde que nosotros nunca hemos predicado, porque eso no está en la Biblia, que la fe es que Dios nos libre de todo problema y de todo sufrimiento y de todo mal. Hemos dicho que la fe es la determinación, el coraje de saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase, aunque lo que pase sea bastante malo. Platicando con uno de nuestros hermanos, que también se preguntaba, bueno, si Dios sabía todo este mal que va a suceder en la historia, ¿por qué nos creó así? Y en un resumen muy rápido, diría un filósofo cristiano que se llamó Godofredo Leibniz, que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo? Con toda esta violencia, con toda esta prostitución infantil, con toda esta miseria que viven millones de gentes, ¿este es el mejor de los mundos posibles? Quien no lo entiende se burlará. Pero otro mundo donde los hombres no tuvieran la libertad de hacer el mal, tampoco tendrían la libertad de hacer el bien y por tanto no tendrían la posibilidad de amar. Cuando este filósofo está diciendo los mundos posibles, quiere decir los posibles lógicamente hablando. Y el mejor de los mundos posibles es aquel donde cada ser humano puede tomar una decisión y por tanto puede llegar a amar. Y si Dios, que sabe todas las cosas, puede hacer un cálculo infinitesimal, porque Leibniz fue descubridor del cálculo infinitesimal, en donde pudiera comparar la cantidad de mal resultante de toda la historia de los hombres y la cantidad de bien resultante, sería mucho mayor la cantidad de bien de todos los que se van a salvar y van a vivir una vida eterna con Dios. Por eso Pablo dice, lo leve y momentáneo de nuestra tribulación no es de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Así que la bestia tiene que aparecer y va a hacer guerra contra nosotros y puede matarnos, pero nosotros tenemos la fe suficiente para saber que aunque nos mate, no nos está venciendo en realidad, Dios está con nosotros. ¿En dónde nos va a matar? ¿Va a haber algún lugar donde nos podamos escapar? No, porque el final del verso 7 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es un giro expresivo que también se utiliza para hablar de los redimidos que estaban frente al trono de Dios, que significa que hay personas de todos los lugares, de todas las razas posibles. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. Es un gobierno mundial. Ningún anticristo había logrado un gobierno mundial. Ahora sí. Le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es otro símbolo. El libro de la vida es una manera de decir la salvación. Todos aquellos que no conocen la salvación porque no conocen a Cristo. Y es claro, es, digamos, bastante lógico, ¿no? Quien no conoce a Cristo aceptará al falso Cristo. Esto
aparece con otros símbolos al principio del libro del Apocalipsis. Aparece Jesús con unas vestimentas blancas y resplandeciente, como el Rey verdadero presentado en el Evangelio de Mateo. Y en contraste con él, el primero de los 4 caballos y de los 4 jinetes es un caballo blanco, que es un rey falso. Y entonces quien rechaza el Evangelio y el Rey verdadero, queda presa del rey falso, de ese primer jinete que abre el rollo del libro del Apocalipsis. Le adoraron los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso significa que Dios, desde que nos creó, ya había pensado salvarnos. Sabiendo que íbamos a pecar, nos creó amándonos ya a tal punto que Cristo y el Padre habían decidido entregar su ser por nosotros. Ese es el maravilloso amor de Dios. Y entonces hace un paréntesis como exhortativo. El que tiene oído, oiga. En otras palabras, si usted escucha lo que estoy diciendo, ponga atención auténtica con su mente, con su actitud de lo que estamos diciendo. De lo contrario, nos tomará desprevenidos como un lazo. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, si el anticristo nos perseguirá, el dragón perseguirá a la iglesia toda su historia. Pero los creyentes saben que al final Dios es justo y Dios cobrará esa injusticia ejercida contra aquellos que le pertenecen. Por eso otro de los símbolos del Apocalipsis dice que las almas de los sacrificados en el altar, es decir, los muertos en la persecución, clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Bueno, me voy a saltar antes de que el tiempo se me acabe. El punto es que los versículos que siguen dicen que los moradores adoran la imagen de la bestia. El primer cumplimiento de estas palabras se dio con el emperador Nerón, el primero que efectivamente se proclamó Dios, y cuya imagen era paseada por las calles del imperio para que cualquiera que se encontrara con esa imagen ofreciera un poco de incienso sobre ese incensario que llevaba el sacerdote como una especie de adoración al César. Esa es un cabal cumplimiento de lo que de manera simbólica nos dice aquí el libro. Pero no es la única ocasión que eso va a suceder. Por supuesto, los cristianos que en aquel tiempo se negaron a reconocer que Nerón fuese un dios y por el contrario afirmaban que el único Dios y Señor es Jesús, fueron perseguidos por más de 200 años y asesinados. Hoy también la imagen de la bestia, a través del discurso, a través de las redes informáticas, a través de toda la mercadotecnia, se nos impone. En el régimen hitleriano, Goebbels, el ministro de propaganda, pareciera haber leído este texto y haberlo aplicado. Él hizo películas, fotografías, y llevó la propaganda a tal extremo que logró que Alemania adorara a Hitler. Ese poder religioso, propagandístico, discursivo, que lleva a los habitantes de la tierra a adorar a la bestia, es el falso profeta. No es necesariamente una persona, es un grupo de personas, es un sistema que arrastra, un sistema ideológico que arrastra a la gente a adorar a la bestia. Y que esa bestia hará que todos los habitantes de la tierra reciban la marca. ¿Qué es la marca de la bestia? Tal vez lo hemos dicho en alguna ocasión, perdonen que lo retome. Estoy pensando en
en hermanos que tienen la duda, que quizá no han escuchado en otras ocasiones. No es una marca física, lo dijimos recientemente, es una marca espiritual. Y consiste en el engaño del discurso o el centro del discurso satánico. ¿Cuál es el centro del discurso demoníaco? Divinizar, convertir en Dios o poner en el lugar de Dios a cualquier ser o cosa que no sea Dios. Por eso el número de la bestia, y aquí dice hay sabiduría, quiere decir hay que interpretar cuidadosamente. Si fuera literalmente que le van a pintar 3 seises en la mano, bueno, pues no diría que hay mente que tiene sabiduría. No necesito sabiduría para entender que pongan 3 seises en la mano, ¿ok? Para empezar, el 6 que nosotros conocemos es un número arábigo, así que no se imagine por lo pronto nuestro 6. En la Biblia, ¿qué significa el 6? Y lo dice aquí, es número de hombre, porque el hombre fue creado el 6º día. Porque Babilonia, la cuna de la civilización y de la religión, según el texto bíblico, tenía el sistema sexagesimal para poder hacer todos sus cálculos astronómicos, matemáticos y religiosos. Así que el 6 es el número de lo humano. Pero, ¿qué significa que lo humano se reitere a sí mismo 3 veces? Pues lo que se afirma sobre sí mismo es lo que se diviniza. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Que el hombre que se hace Dios es la marca del anticristo. Todo pensamiento, por eso la marca dice en la frente. Toda acción, por eso la marca en la mano, que tiende a cualquier doctrina o práctica en la que se diviniza lo que no es Dios, pensando que el hombre se creó a sí mismo, pensando que el hombre es un Cristo pequeño o que es Dios, pensando que es el hombre quien creó a Dios y el hombre es autosuficiente, o pensando que el hombre alcanzará el cielo o su propia salvación por sus propias obras o por sus reencarnaciones. Todo lo que haga que el hombre llegue a Dios, llega al cielo, o es Dios, o es una chispa divina, es marca y número del anticristo. Y nadie puede comprar ni vender si no tiene el número de la bestia. ¿Cómo es que la bestia está marcando ahora a nuestros hijos? Mire, yo compartí la semana pasada un video donde hay fragmentos de casos donde se está realizando un abuso mental y emocional contra nuestros hijos. En ese video, el primer fragmento es una marcha de niños de no más de 8 años, de 6 a 8 años, que van por las calles gritando consignas en favor de los transexuales, de la homosexualidad, de la decisión de que cada quien tenga el género que quiera. Y aquí quiero detenerme y aclarar. Nosotros no estamos rechazando a los homosexuales. El primer mensaje del Evangelio es el amor de Dios por el pecador. Nosotros no estamos rechazando a ningún tipo de pecador. Por el contrario, nuestro mensaje es Dios ama al pecador. En este caso, Dios ama al homosexual. Y Dios puede transformarlo. Y Dios quiere perdonarlo. Querido hermano o hermana que nos esté viendo, si usted ha tenido esa atracción por el mismo sexo, sepa que Dios le perdona, que Dios le ama y que le ama tanto que quiere transformarlo y quiere ayudarlo a salir de una situación que en el fondo nos deprime porque es el intento de ser lo que no somos.
Esa es la parte primera, importante, positiva del Evangelio. No se vaya a malentender, porque yo sí he insistido en contra de la imposición política de la ideología de género. Eso es otra cosa. He insistido contra la imposición política, pero no estamos hablando en contra de las personas que sienten atracción por el mismo sexo. Y lo digo más bien de esta manera, porque si aceptamos que una persona puede ser etiquetada como homosexual, estamos cayendo en el mismo error del psicoanálisis de ponerle a las personas un nombre, meterlas en un cajón y que las personas no tengan más esperanza porque eso es lo que son o es como nacieron. Eso es falso. En todo caso existe una atracción por el mismo sexo por muchas razones. Ese es un tema muy largo. Lo único que estoy tratando de dejar claro hoy es que Dios nos ama. No importa en qué condición estamos. No importa qué pecados hayamos cometido. Pero sí tenemos que ser muy claros en contra no de las personas, sino de la imposición política, de una manera de pensar que hoy avanza en contra de nuestros hijos. Voy a dejar aquí la plática. Yo les había dicho que tal vez fuera la última, creo que no va a ser la última, porque quiero platicarles de eso. ¿De qué manera la marca se está poniendo en nuestros hijos? ¿De qué maneras podemos ejemplificar que cada día es más difícil poder tener tratos sociales o económicos si no tenemos la manera de pensar que es la marca del anticristo? Por lo pronto, recordemos mucho de lo que hemos dicho hoy. Reconozcamos el tiempo, tengamos visión. Hay que reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Vivamos ese tiempo sabiamente y sin desanimarnos, sino con gozo, porque cuando veamos que todas estas cosas comienzan a suceder, incluidas nuestra persecución y sufrimiento, sepamos que el reino de Dios en su plenitud está cerca y que el amado está por regresar. Y como nosotros le amamos, estamos anhelantes, expectantes, deseosos de encontrarnos con Él, de verle porque seremos semejantes como Él es, de resucitar y con nuestros cuerpos inmortales poder abrazarle y estar para siempre con Él.